Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 17 de diciembre de 2023. Y para iniciar el video de hoy vamos a ir a una parte que hemos comentado mucho en el último tiempo, pero en la que tenemos noticias bastante atípicas a lo que estamos acostumbrados a ver en esta zona, y vamos a ir específicamente a lo que es el pueblo de Krinky. Para recapitular un poco, para quienes no saben quizá mucho de qué estamos hablando, el pueblo de Krinky es este pueblo de acá, en el lado de la región de Jersón controlada por Rusia, donde Ucrania hace un par de meses logró establecerse y desde donde se han visto combates muy intensos en el último tiempo, en los últimos 2 meses, donde al parecer ni los rusos ni los ucranianos han tenido mucho éxito. ¿A qué me refiero con esto? Ucrania no ha logrado capturar más zonas más allá de Krinky, ni expandir su control ahí mismo, ni en otras zonas a lo largo de la costa de Jersón, y al mismo tiempo los rusos no han tenido mucha efectividad al momento de recapturar estas áreas. Ambos bandos, siempre que pasan a la ofensiva, Rusia para eliminar las posiciones ucranianas, Ucrania para avanzar un poco más, ambos sufren bajas muy importantes, y lo que hemos visto es que a lo largo del último tiempo la zona de Krinky se encuentra en un combate que decir estancado queda poco, porque prácticamente no ha habido movimiento. Sin embargo, en las últimas horas lo que se ha visto es que Ucrania ha perdido terreno en Krinky, y específicamente vemos que los rusos han logrado capturar como 1/4 de las posiciones ocupadas por Ucrania a lo largo de las últimas horas, lo cual, como iba comentando, es bastante atípico lo que vemos acá, porque, como les digo, los ucranianos están muy bien fortificados en esta zona, y siempre que Rusia intentaba avanzar, capturar posiciones, eso terminaba saliendo muy caro, pero al parecer todo eso ha cambiado en las últimas horas y los rusos efectivamente lograron eliminar ciertas posiciones ucranianas. Y más allá de eso, es importante quizá entender el porqué de esto, y nuevamente hay que comentar ciertos artículos que han salido en distintos medios occidentales en el último tiempo, algunos de los cuales cité el día de ayer, donde se habla de los problemas de logística que está teniendo Ucrania en Krinky, que si bien pueden asentarse y se han fortificado bien en este pueblo, no pueden hacer mucho más, y claro, pueden mantenerse en esas posiciones, pero mientras lo hacen, la artillería, la fuerza aérea e incluso municiones termobáricas rusas los atacan, y claro, las fortificaciones pueden aguantar por un tiempo, pero eventualmente estas se van desgastando, se hacen más débiles, y luego cada vez tienen menor y menor efectividad como lugares que efectivamente pueden otorgar a la infantería distinta cobertura. Además de eso, sabemos que Ucrania en esta zona tiene equipos de infantería bastante efectivos, pero tienen poco en términos de equipo pesado. Claro, en distintas posiciones de Jersón al otro lado del río Dnipro, a veces la artillería ucraniana, específicamente algunos sistemas M777 de fabricación norteamericana, pueden brindarles apoyo. También hay un efectivo y bastante constante uso de drones, pero más allá de eso no hay mucho. No hay, como estaba diciendo, apoyo de blindados dentro del pueblo, algo que Rusia sí tiene para atacar, y al mismo tiempo también entran otras dinámicas como lo que es toda la logística, transportar municiones, evacuar heridos. Es algo muy complicado. Se han liberado varias veces videos de ucranianos tratando de evacuar soldados heridos a lo largo de la zona de Krinky, y que estos grupos terminan siendo atacados por drones o artillería rusa. Y claro, para los rusos la situación también es complicada, lo hemos comentado en varias ocasiones. La operación rusa en Krinky partió muy mal, y ya voy a explicar por qué. Esto lo comentaban las mismas fuentes rusas, pero a lo largo del tiempo han aprendido de algunos errores, lograron estabilizar esta zona del frente, y ahora estamos viendo cómo también están teniendo éxito en capturar un poco de territorio. Habrá que ver si es que eso se puede proyectar a futuro, pero como bien sabemos, la situación ucraniana en Krinky es difícil, y puede ser que Rusia finalmente logre eliminar esta piedra que tienen en el zapato hace bastante tiempo. Y acá es muy importante recordar algo que yo comenté en su momento, pero que no he vuelto a comentar hace tiempo, pero creo que se hace importante acá de nuevo, y es el tema de la reconfiguración del alto mando ruso en la zona de Jersón, que ocurrió hace un par de meses. Si es que recapitulamos un poco, justo cuando Ucrania había entrado en Krinky, también había logrado ocupar distintas posiciones en la zona de Jersón ocupada por Rusia, o que
se entiende como ocupada por Rusia, habían varios puntos donde Ucrania lograba entrar, y todo esto se debía a que no habían fortificaciones bastante preparadas a lo largo de toda esta zona, lo que hacía que fueran distintos puntos bastante permeables. Muchas de estas incursiones no se asentaban por mucho tiempo, pero otras sí. Y había mucha incertidumbre del bando ruso sobre qué podía ocurrir, sobre si es que se podían cortar zonas importantes, zonas de suministro, y que luego Ucrania lograse expandir suficiente sus zonas de control como para luego preparar un territorio suficientemente grande a lo largo de Jersón para luego poder transportar más tropas, más artillería, más vehículos de manera más fácil, aliviar mucho lo que era la logística, en otras palabras, empujar y alejar cada vez más a las fuerzas rusas con tal de que éstas no pudiesen estorbar lo que son las operaciones de logística ucraniana. Y mientras ocurría todo esto y mientras Rusia estaba fracasando en recapturar Krinky, lo que vimos es que hubo una reconfiguración del alto mando y lo que se entiende es que el general Teplinsky quedó al mando de las operaciones en Jersón. Siempre esta información es difícil de tener con claridad porque hay distintas fuentes que se contradicen y todo, pero el consenso, por lo que tengo entendido yo, es que Teplinsky tomó el mando de las operaciones. Pero es importante saber quién es Teplinsky. Él es un general con buena reputación dentro de Rusia. Si es que no me equivoco, él es nacido en Ucrania, de hecho, pero cuando era parte de la Unión Soviética. Y lo más importante de Teplinsky en los últimos meses es que se le atribuye que fue uno de los generales importantes de la defensa rusa de la zona de Zaporilla. Y por lo que tengo entendido, se tomó esta información, que ya tenía una buena reputación, que hizo un muy buen trabajo en esta defensa de Zaporilla, y luego se le trasladó a la zona de Jersón. Y claro, los resultados no fueron inmediatos, pero eventualmente vimos que Ucrania no logró seguir avanzando. Claro, las operaciones ofensivas siguieron siendo, o de contraofensiva en este caso, fueron difíciles para Rusia, pero al parecer ahora están teniendo un poco más de resultados, no solamente por este último avance, sino por también lo que se ha visto como este cambio de tónica de las fuentes ucranianas y occidentales. En los medios occidentales se pasó de hablar de un plan ambicioso para retomar Jersón a lo que es unas misiones bastante peligrosas, con bajas muy grandes, sin el apoyo suficiente, que eso es lo que comenta ahora, o lo que comentan ahora los distintos medios occidentales sobre la zona de Krinky, y desde las mismas fuentes ucranianas, yo lo comenté el día de ayer, fuentes como Deep State UA dejaron de comentar la importancia estratégica de Krinky y empezaron a hablar de esta operación como una operación que trataba sobre el heroísmo del soldado ucraniano, cosa que ya comenté el día de ayer, algo que me pareció un poco sin mucho sentido porque, bueno, no quiero repetir todo lo que dije ayer, pero yo considero que hay que tener mucha valentía para ser un soldado en cualquier guerra, pero creo que eso no es suficiente, mostrar tu valentía no es suficiente para sustentar una operación costosa como lo es Krinky. Obviamente hay objetivos comunicacionales que Ucrania busca lograr, pero también estos tienen que ser acompañados por objetivos tácticos, objetivos estratégicos, y claro, la zona de Krinky en un momento tenía el potencial de otorgar esos resultados, pero lentamente vimos cómo todo eso se fue haciendo imposible y ahora nos encontramos en la situación que se ve día a día y que está deteriorando para las fuerzas ucranianas en esta zona. Ahora me gustaría pasar al frente de Novomijailivka y recapitulando un poco lo que hemos visto en las últimas horas, se entiende que Rusia está presionando bastante en dos direcciones, en tres direcciones mejor dicho, al este de Novomijailivka, al sur de Novomijailivka y también desde el sur de Marinka, o sea, hacia el norte de Novomijailivka. Sabemos que los rusos están presionando bastante fuerte a Zapovieda, que es un pueblo bastante pequeño como podemos ver acá, pero el énfasis de estos ataques estaba viniendo desde el sur y desde el este. Y como comenté el día de ayer, dije que esto era información que estaba un poco anticipada, que no estaba muy corroborada. Los rusos han avanzado en Novomijailivka, no han llegado a entrar a estas calles que comentamos el día de ayer, como si reportaron algunas fuentes, pero sí se confirma que han tomado distintas zonas al sur del pueblo. Y específicamente a lo largo de las últimas horas, este ha sido el avance ruso y la zona que están ocupando dentro del pueblo es el cementerio de Novomijailivka. Yo siempre que veo que un bando
ya sea Ucrania o Rusia ocupa un cementerio en esta guerra, es como un poco poético por así decirlo, pero esa es efectivamente la última posición que han tomado los rusos y vemos como hay mucha presión en esta dirección. Se estima que Ucrania va a tener que abandonar ciertas zonas al sur de Novomijailovka, ya ha abandonado algunas, pero estas pueden crecer mientras aumenta la presión, pero eso obviamente todo está por verse. Esta operación rusa en Novomijailovka cada vez cobra más y más intensidad. De hecho, ciertas fuerzas que estaban en Marinka o luchando en la zona sur de Marinka también están siendo transportadas a Novomijailovka para presionar en esa dirección, porque como hemos comentado hace un tiempo, Rusia está con esta estrategia de atacar en varios ejes al mismo tiempo y al parecer en los últimos días, en las últimas semanas, en Novomijailovka está teniendo éxito. Pero hay que ver cuál es la intención rusa acá, si es que quieren mantener a las fuerzas ucranianas en estas posiciones, si es que buscan hacer un largo bombardeo del pueblo o si es que empiezan a directamente asaltar esta localidad. Eso obviamente está por verse, pero ya hemos visto que están tomando ciertas posiciones, pero las entradas rusas todavía no son muy fuertes. No hay grandes asaltos. Hay algunos movimientos en algunas zonas que Ucrania abandona, pero nada de entradas muy grandes. Eso hay que ver si es que llega a ocurrir o si es que vemos que los rusos simplemente usan metódicamente su artillería para desgastar más y más a las fuerzas ucranianas. En el frente de Bakhmut hay distintos reportes contradictorios, los cuales yo voy a comentar toda la información que se ha ido liberando y ustedes pueden obviamente elegir qué creer. Y lo que estamos viendo, que se está reportando en distintas fuentes, es que Ucrania ya ha comenzado a abandonar grandes porciones de Klishivka. Como lo podemos ver acá en Zodiac Maps, prácticamente toda la parte norte de Klishivka ha sido abandonada. Esto, por ejemplo, no se muestra en otros mapas. Si es que vamos a Deep State UA, no muestran esta situación, muestran que tienen prácticamente todo el control de Klishivka. Y ciertas fuentes rusas lo que están comentando es que Ucrania ha abandonado todo este pueblo, o sea, su totalidad. Yo la verdad es que esperaría un par de horas quizá para el video de mañana para poder determinar un poco mejor la situación en esta zona, pero esto lo sabemos hace tiempo. Ucrania está en una posición muy complicada de Klishivka porque los rusos controlan zonas en altura que además flanquean las posiciones ucranianas. De hecho, la verdad es que me sorprende que Klishivka se ha mantenido bajo control ucraniano durante todo este tiempo porque, como les digo, la situación ha sido bastante complicada y se mantiene así. Así que este me parece el paso lógico de las fuerzas ucranianas de ir desocupando ciertas posiciones del pueblo, si es que no todo el pueblo, porque no solamente Klishivka y sus alrededores ya no entregan tanta cobertura, sino que también vemos que la posición cada vez está en una inferioridad topográfica mayor, siendo que los rusos han ido avanzando a lo largo de estas zonas de altura, y eso todo hace que sea más complicado mantener estas posiciones. En general, además de todo esto, hay que comentar ciertas cosas en el frente, ciertas noticias que se han ido liberando. Ya hemos visto que nuevamente distintos medios occidentales han levantado todo el tema de la escasez de municiones, de artillería. Si bien recuerdan lo que dijo el general Zaluzhny, el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, esta guerra es 60-80% artillería, y ya hemos visto hace tiempo que los almacenes ucranianos no pueden suplir las necesidades del ejército, y de hecho hemos visto que incluso los envíos de artillería por parte de Occidente han ido bajando, debido a que no pueden mantener su producción al nivel de la necesidad que tiene Ucrania. Eso es algo que pone a Ucrania en una posición bastante difícil, ya que Rusia puede disparar 5 o 10 veces más incluso de rondas de artillería de lo que hace Ucrania, y eso obviamente se traduce en distintas cosas en el frente, como estos últimos avances que hemos visto por parte de Rusia. A todo esto se le suma el aumento de tropas que está teniendo el ejército ruso y la incapacidad de Ucrania de llegar a ese mismo nivel. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Ucrania obviamente ha sufrido bastantes bajas, al igual que Rusia, pero lo que pasa es que el número de soldados ucranianos se ha estabilizado o ha bajado, mientras que Rusia cada vez ha reclutado más soldados. Este año reclutó 500.000 y eso obviamente se traduce también en el frente. Recordemos que antes nunca se hablaba de una superioridad numérica rusa en el frente, pero ahora sí se tiene. Y el problema que está teniendo Ucrania es cómo reclutar más tropas a distintas medidas que Zelensky no ha querido tomar, bajar ciertas edades de
reclutamiento, pero al mismo tiempo se ve oficiales de reclutamiento ucranianos tomando gente en distintos puntos. De hecho, se habla de que en la ciudad de Poltava, durante las próximas horas, oficiales de policía y del ejército van a estar dando vueltas, por así decirlo, reclutando gente. Hay distintas imágenes, se han visto dentro de gimnasios, dentro de centros comerciales, etc. Ucrania ya no tiene este ímpetu de voluntarios que tuvo en un inicio y tiene que depender de movilizar gente, de citar a gente, y eso está haciendo un trabajo complicado. De hecho, el día de hoy, el líder de la SBU, de los servicios de inteligencia ucranianos, Kirill Budanov, comentó que la efectividad de tropas movilizadas no es muy buena debido a que no tienen la motivación suficiente y muchas veces el periodo de entrenamiento es deficiente. Y ese es un problema con el cual Ucrania se ha ido enfrentando a lo largo de esta guerra, pero ahora que Rusia tiene esta superioridad numérica es un problema que cada vez se hace más evidente y habrá que ver cómo Ucrania va a lidiar con todo aquello en el próximo tiempo, porque yo creo que esta guerra tiene todavía mucho tiempo, no veo un fin para esta guerra en el corto plazo, y debido a que es una guerra de desgaste, debido a que es una guerra donde se utiliza mucha artillería para tratar de incapacitar al personal del enemigo, yo creo que, es bastante lógico, ¿no? Y bastante claro, no debería ser un tema de debate, que Ucrania necesita tropas y esto de tener problemas en reclutarlas va a ser algo que cada vez va a acrecentar este problema. Y ya alejándonos un poco más del frente, se ha reportado por parte del Ministerio de Defensa ucraniano que se liberó un ataque con drones Yeran, drones Shahed rusos, estos drones de largo alcance de fabricación iraní. Las fuentes ucranianas, el Ministerio de Defensa ucraniano, habla de que todos los drones fueron derribados, pero hay distintos videos que contradicen un poco esta versión. Hay un video dentro de un punto en Gerson, no recuerdo específicamente qué era, donde se escucha un impacto bastante fuerte y se ve las repercusiones, pero esa es la versión del Ministerio de Defensa ucraniano, mientras que Rusia afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron drones contra distintas posiciones a lo largo del país, zonas como en Kursk, zonas cerca de Rostov y también en Crimea. Se habla de, si es que no me equivoco, 28 drones de largo alcance, los cuales fueron supuestamente derribados todos, según fuentes rusas. Nuevamente, ustedes pueden elegir si es que creen o no a estas fuentes, pero esa es la información que se ha liberado por parte de ambos bandos. Y en el ámbito de drones y de drones kamikaze de largo alcance, Ucrania introdujo por primera vez unos nuevos drones que ha fabricado que tienen un alcance de 750 kilómetros y que tienen una capacidad explosiva de 40 a 70 kilogramos, dependiendo del alcance del dron, que se puede ir alterando. Y se estima que Ucrania va a querer producir un gran número de estos drones cada mes para ir compitiendo contra los distintos equipos que tiene Rusia. Habrá que ver si es que esto tiene algún impacto en el frente o si es que la situación se mantiene un poco igual. Algún impacto yo creo que va a sobrecargar un poco más las defensas antiaéreas rusas, pero nada muy extremo, por lo menos no en mi opinión. Y eso ha sido el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy buena tarde y que nos veamos mañana. Adiós.